Vamos a esperar un par de minutillos en lo que da la hora. ¿Oyeron? Bueno, un minuto nos queda. Bien, jóvenes, muy buena tarde nuevamente. Siendo las 14 horas con 15 minutos, vamos a iniciar la cátedra, o la plática más bien. ¿Alguien que me pueda dar un pequeño resumen de lo que vimos el día miércoles, por favor? A ver, ¿están ahí, jóvenes? Buenas ¿Alguien? tardes, licenciado. Hola, Carla, muy buena tarde. Qué gusto saludarle. Bien, si no, yo voy a elegir o a escoger. ¿Alguien que me quiera un resumen, por favor? Bueno, nos enseñó sobre la modificación de la demanda, Ok, que puede ser sustitución o cambio, ampliación o una reducción. ok, Em, ¿Qué más? También de las medidas cautelares. ok. Eso tengo. Esa es Carla. Bueno, el día de hoy, espero que conforme el tiempo vayan ustedes exponiendo. El día de hoy, yo les había dicho que íbamos a ver, eh, después de haber explicado los requisitos de la demanda, ¿se ve ahí lo que estoy comentando, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, gracias. Bueno, esto que ustedes van a ver acá, para los que ya lo han visto, pues obviamente, eh, las disculpas del caso, ¿verdad? Pero para los que no han visto cómo redactar específicamente una demanda laboral, ¿ya? Es menester decirles a ustedes que cada abogado redacta las demandas conforme su libre albedrío. Y yo he visto demandas que de una u otra manera eh, tienen eh, dos, tres, cuatro hojas, ¿ya? Y sabemos abogados que tenemos alrededor de 40, 50 hojas, así como esta que hice con 60 páginas. Les quiero enseñar a ustedes cuál es el objetivo, cuál es específicamente eh, el contenido que debe de llevar una demanda. Esto va a depender de la forma de reacción de cada uno. Obviamente, si ustedes a su cliente le garantizan que de una u otra manera en la demanda ustedes van a consignar todos los hechos que pasaron, creo que el cliente se va a quedar tranquilo. Eh, ya se los proyecté y no sé si lo lograron ver. Una de las formalidades que establece el derecho civil es que obviamente todos los aspectos que se presenten deben de tener específicamente claro eh, requisitos que de una u otra manera se deben de plantear. Y ya lo vimos, eh, pues obviamente la última vez.
¿Alguien tiene, por favor, su ley de timbre forense y timbre notarial a la mano? ¿La tienen a la mano, jóvenes? Ley de timbres fiscales y su reglamento. No. Hola, Aurora. Es la ley de timbres forenses y timbre notarial. No, no nos la han pedido todavía en Notarial 1. Ok, ese es el decreto 82-96. Alguien, no sé si en la computadora. Adelante, Norelki. Yo sí la tengo, licenciado. Usted fuera tan amable de leerme el numeral 1 del artículo 3. Artículo 3, numeral 1. Ya, artículo 3. Timbre forense. En las demandas, peticiones o memoriales que dé conformidad con las leyes deben ser... No. Numeral 1, timbre forense. En las demandas, peticiones o memoriales que dé conformidad con las leyes deben ser auxiliados por abogados o en cualesquiera otros escritos o peticiones suscritos por dichos profesionales en el ejercicio de su profesión. Se empleará el timbre forense, cuyo valor será de un quetzal por cada hoja. Muchas gracias. Muchas gracias, Norelki. Como consejo, les va a servir para la vida y para el privado y para las exposiciones, cuando leamos, aprendamos o acostumbrémonos, que es la palabra correcta, rectifico, a leer haciendo pausas cuando hay comas, cuando hay punto y coma, porque obviamente eso es parte también de su preparación como abogado. Lo digo como un consejo, por favor, oyeron compañeros, no lo van a malinterpretar. El artículo 3, gracias Norelki, regula como epígrafe o como primer línea, el impuesto se pagará en la forma y modo que a continuación se determina. 2 puntos. Timbre forense. En las demandas, peticiones o memoriales que de conformidad con las leyes deben ser auxiliados por abogado o en cualesquier otros escritos o peticiones suscritos por dichos profesionales en el ejercicio de su profesión, se empleará el timbre forense, cuyo valor será de un quetzal por cada hoja. Esto lo acaba de leer muy amablemente Norelki. Entonces, no los voy a atosigar con esto. No sé quién me quiere leer, por favor, el artículo 11 de la ley del Código de Trabajo. Licenciado, buenas tardes. Dijo artículo 11. Sí, gracias, Cristal. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Se lo leo. Artículo 11. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, en relación con la aplicación de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o de previsión social. Igual exención rige para los contratos y convenciones de trabajo, sean individuales o de orden colectivo. Ok. ¿Cómo van a saber ustedes, jóvenes, si un abogado tiene o no tiene experiencia en el aspecto laboral? Fácil. No sé si estará María Isabel por acá en la pantalla. Yo creo que no. Buenas tardes, licenciado. Sí, aquí está. Hola, María Isabel, ¿cómo está? Gusto saludarles. ¿Usted ha visto demandas en los tribunales que llevan algunas implícito o llevan estampado un timbre forense? Sí, sí he visto. ¿Y por qué considera usted que, o ustedes más bien, qué es eso? Esa pregunta no es para ustedes, para todos, María Isabel. Solo le quería preguntar si en las demandas que usted ha podido ver, algunas van con timbre forense y otras no van con timbre forense. Pero, pues me dijo que sí ha visto, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, sí he visto, pero no sé por qué. Ok, yo le respondo por qué. Por desconocimiento de los abogados. De conformidad con la ley, cuando ustedes estén en derecho de trabajo, tal vez ustedes dirán que he exagerado este leak, pero no. Yo me doy cuenta cuando un abogado maneja el derecho de trabajo solo con el simple hecho de que le consigne un timbre forense. ¿Por qué? Porque está la ley, tal y como lo acabamos de leer, está la ley de timbre forense y timbre notarial. Y la ley regula que, ya lo acaba de leer Norelki, así es, Karina.
que a todas las demandas o los escritos que se presenten se le adjuntará o se le consignará un timbre forense de un quetzal por hoja. Sin embargo, recordémonos que conforme al artículo 326 del Código de Trabajo y conforme a los principios del Código de Trabajo, que es poco formalista, en cuanto no contraríen los principios del derecho de trabajo y las normas, se aplicarán supletoriamente el Código Procesal Civil Mercantil y las demás leyes aplicables. Entonces, este es un modelo de demanda que su servidor plantea. Y primero que yo le pongo esto porque me gusta ser un poco detallista, por decirlo así. Y yo les hago acá una forma de un timbre y le consigno exento de timbre forense, según artículo 11 del Código de Trabajo. Ojo, cuando ustedes presenten una demanda a los tribunales en aspectos laborales, no tienen la obligación de consignarles un timbre forense de un quetzal por hoja. Y los tribunales no les pueden suspender ni les pueden rechazar sus demandas. Hay abogados que dicen, es que se los pongo por si al caso. No, por si al caso no, la ley es clara. Por eso, como abogados laboralistas a los que les gusta el derecho de trabajo, ese es su primer traslado de conocimientos que yo les doy, perdón por la forma en que lo dije, pero no debe de una u otra manera contener o tener estampado el timbre forense. Eso es algo, una nimiedad tal vez, pero al final es importante que ustedes lo sepan. Ahora vamos con una demanda rápidamente, aunque esto lo van a ver ustedes en las clínicas laborales. Lo que me gustaría es que ustedes vayan específicamente ya sabidos con el aspecto. Como les comenté, hay demandas que ustedes van a encontrar de 3, 4, 5 hojas. ¿Ya? Bueno, perdón que la mencione María Isabel, pero es por aspectos de que usted estuvo o está haciendo prácticas. Usted en las prácticas que ha realizado ha visto demandas, supongo yo, de 5 o 6 hojas y de 20, 30 hojas o de 50. ¿Cuál es la demanda más grande que usted ha visto que presenta un abogado? ¿De cuántas hojas? Creo que es una que creo que el demandador era Lix, pero tenía un montón, tal vez unas 100 páginas. Así es. Perdón. Sí, regularmente cuando uno demanda, o por lo menos cuando yo demando, específicamente me gusta ser muy claro. Y en todas María Isabel va a encontrar varias demandas de mi persona, no sé en dónde está, si está en el Centro de Servicios Auxiliares, pues regularmente las demandas que yo presento son muy grandes porque son bastante fuertes y me gusta cumplir con los requisitos. Alguien que me lea, por favor, alguien que me lea el inciso A del artículo, todos vayámonos al artículo 332 del Código de Trabajo. ¿Ya están ahí? Ya, licenciado. Bueno, Ana Lucía, ¿fuera tan amable de leerme el inciso A del artículo 332? Sí, con gusto. Artículo 332. Toda demanda debe contener, inciso A, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Paremos ahí, por favor. Designación del juez o a tribunal a quien se dirija. Ya habiendo explicado el tema de que están exentos del timbre forense, designación, señor juez del Juzgado de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas del municipio de Guatemala y departamento de Guatemala. ¿Esto por qué? Esto conforme lo regula, ¿ya? Esto conforme lo regula los acuerdos que ya hemos visto específicamente de la creación de los juzgados para la admisión de las demandas, que es el 31-2011, ¿ya? Después, alguien que me lea el inciso B, por favor. Inciso B. Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio, vecindad y lugar donde reside, notificaciones. Ok, muchas gracias. Esta es una demanda, bueno, aquí por temas de confidencialidad yo le borré los datos de mi cliente, pero acá, de la comparecencia, ojo, aquí hay un tema que yo les quiero trasladar a ustedes. Cuando ustedes se sienten en su escritorio y vayan a elaborar una demanda, ustedes se pueden inspirar en hacer la demanda, ¿ya? Es decir, ustedes se pueden inspirar, le pueden consignar aspectos que mientras no contrarían los procesos del derecho de trabajo y los principios, ustedes de una u otra manera pueden adornarla, ponerla bonita, identificarla de cierta manera. Entonces aquí,
por ejemplo, mi forma de trabajo es de la comparecencia y la calidad con que actúo. Entonces, aquí yo, el nombre de la persona, edad, estado civil, nacionalidad, profesión. Este es un caso que yo llevé en contra de una entidad del organismo ejecutivo, ya, es decir, entre sus 14 ministerios, y de una u otra manera, la persona era un abogado que pues se creó una simulación laboral. Y aquí me permití traer este aspecto o esta minuta porque se recuerdan ustedes cuando vimos las clases de demanda o las modalidades de la demanda, cuando vimos específicamente que establecía que por la pretensión ejercitada en ella puede ser demandas con pretensión simple y demandas con pretensión acumulada. Para que quedara claro, yo me permití traer, me puse a escoger un montón de demandas que tengo y quise traer esta para su ejemplo porque aquí estamos solicitando la nulidad de los contratos administrativos y estamos solicitando específicamente que se dé la declaración de la relación laboral y por ende el pago de las prestaciones. ¿Ya? Entonces, domicilio y vecindad. Aquí, pues obviamente, aunque no lo regula el Código de Trabajo, pero recordémonos que la Ley de Registro Nacional de las Personas sí regula que hay que identificarse con el DPI, extendido por el DPI, actuando en nombre propio respetuosamente ante usted y expongo. Y esto ya son cuestiones que uno le consigna, del auxilio profesional y lugar para recibir citaciones, notificaciones o emplazamientos. ¿Saben ustedes cuáles son las citaciones, notificaciones o emplazamientos? ¿La diferencia que existe entre ellas? No, licenciado. No, licenciado. Bueno, se las explico rápidamente. Muchos dicen que es lo mismo, desde mi punto de vista no, porque una citación es cuando a usted le dicen, bueno, le mandan un telegrama, de esos que mandan por correo, específicamente para que usted pueda asistir a una cita conciliatoria o para que usted pueda llegar a identificar cierto aspecto. O lo que pasa siempre en el Ministerio Público, que usted pone o usted va a presentar una denuncia y lo citan a usted para que usted vaya a ratificarla. Las notificaciones, bueno, ese es el tema de las citaciones. Las notificaciones son esos aspectos en donde de conformidad con la ley del organismo judicial le, para la redundancia, notifican a la persona sobre alguna acción que él entabló o que tiene específicamente entablada en contra suya y tiene un efecto jurídico posterior. Es decir, en el caso de derecho de trabajo, le notifican a usted la demanda que presentó Ana Pineda en contra de Génesis Galilea. Y si no lleva o si no se persona, pues obviamente ya tiene consecuencias jurídicas posteriores. Y emplazamientos, se le emplaza, es decir, se le conmina, se le manifiesta que si usted no se apersona el tal día y tal hora, se le conducirá por la fuerza pública. Emplazamiento es cuando usted le están dando un plazo o dos, o después de haber ganado un juicio ordinario laboral, cuando notifican la liquidación de la sentencia o cuando notifican la sentencia, a usted le dice que usted tiene 3 días para pagar. Se le emplaza por el plazo de 3 días. Ese es un emplazamiento. ¿Quedó claro la diferencia entre citación, notificación y emplazamiento? Sí, licenciado. Bueno, entonces acá yo le consigno a tú bajo el auxilio de dirección de procuración, pues, de mi persona, y, ojo, lugar para recibir notificaciones. Del motivo y la comparecencia. Ojo, entonces acá nos vamos, alguien que me lea el inciso D, por favor. ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor, Carlos. Inciso D. Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercitan una o varias acciones e indicación del lugar en donde pueden ser notificadas. Muchas gracias, Carlos. Entonces acá regula del motivo en la comparecencia, a quien se demanda y lugar para ser notificado, citado y diagonal o emplazado el demandado. Por este medio comparezco ante usted a promover demanda en procedimiento ordinario laboral por despido directo e injustificado en contra de la entidad, obviamente, a quien en el transcurso de la presente demanda llamaré el demandado o mi expatrono, quien puede ser notificado en sus oficinas centrales ubicadas en tal y tal. Mi demanda la planteo con base en los siguientes hechos. ¿Alguien que me lea el inciso C, por favor? Relación de los hechos en que se funda la petición. Gracias.
Entonces, cuando ustedes elaboren una demanda, ustedes miren, la pueden adornar y la pueden establecer como ustedes quieran, pero ustedes de una u otra manera, ¿cuál es el trabajo de un juez, jóvenes, o cuál es el trabajo que ustedes tienen para con el juez? Convencerlo para que nos declare el derecho. Así es. Y ¿ya vieron ustedes en lógica jurídica algo que se denomina la hermenéutica jurídica? No, licenciado. ¿Ya vieron lógica jurídica ustedes? Ya, pero esto no lo vimos. Ok. Cuando ustedes puedan leer la hermenéutica jurídica, pues obviamente es esa actividad que ustedes bueno, es esa actividad de conformidad con la doctrina que da cuenta o da resultados sobre lo voy a hablar coloquialmente, sobre las propiedades de esa interpretación jurídica que debe de tener la relación causal con el hecho, expresando específicamente esa relación que tiene la persona que está realizando una pretensión con la normativa que está citando, ¿ya? Es decir, cuando ustedes arriben o presenten una demanda, tienen que establecer siempre premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces, ¿cómo le consigno de acá? Yo al juez le trato de identificar específicamente siempre por hechos, del inicio de terminación de la relación laboral, así como duración de la misma. Entonces, mi persona le consigna el inicio de la relación laboral, la terminación e incluso hasta los días que duró la misma. Incluso le consigno la forma de contratación. Aquí, pues obviamente fue una simulación laboral que duró, fueron 6 a 7 años de mi cliente y le hicieron 7 contratos administrativos. Y yo aquí detallo todos los contratos, mire. ¿Ya? Aquí detallo todo. Aquí menciono el trabajo desempeñado y le consigno acá en dónde estaba y las funciones que mi cliente tenía. Incluso le consigno el lugar físico en donde se encontraba ubicada mi persona y las herramientas y útiles. Entonces aquí venimos y establecemos específicamente los 5 elementos de la relación laboral. Incluso le menciono el sistema integral de correspondencia, la jornada de trabajo, ¿ya? Aquí no hay ningún requisito que ustedes le digan, puede plantearlo de A, B y C. Del salario de vengado, mire, aquí consigno todo el salario de vengado, ventajas económicas, e incluso le consigno de la terminación injustificada de mi contrato de trabajo una vez comprobada la existencia del vínculo laboral. Y aquí le consigno la manera en que le notificaron a mi cliente la finalización de la relación laboral. Adelante, Carmen. Licenciado, disculpe, ¿usted podría explicarme lo de las ventajas económicas? Sí, con mucho gusto. Vayámonos, por favor. ¿Tienen su código de trabajo a la mano? Sí. Vayámonos al 1, 2, 3, cuarto párrafo del artículo 90. No obstante. No, el quinto entonces, perdón. Asimismo, las ventajas económicas. Solo paremos ahí. En el privado y en la vida, cuando les pregunten a ustedes cuál es el fundamento de las ventajas económicas, es ese párrafo, el numeral quinto del artículo 90. ¿Por qué les digo? Porque cuando yo lo pregunto en los privados y lo pregunto a colegas, no manejamos el fundamento legal. Entonces, si ustedes consideran de una vez, ya que Carla tocó el tema, consignarle ahí arribita de ese aspecto, fundamento legal de las ventajas económicas. Disculpe que la interrumpí, Carla. No, está bien. Dice, asimismo, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean, que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario devengado. Ok, ahora venimos, si ustedes quieren una definición, yo
siempre me gusta anotar definiciones y yo les voy a dar una que anoté hace como unos 15 años de plan. Y yo le consigné acá que las ventajas económicas son prestaciones en especie que el patrono otorga a algunos o a todos los trabajadores adicionalmente al salario por los servicios que éste presta o prestará, siempre requisito esencial que se concedan de manera voluntaria. Vuelvo y repito, las ventajas económicas son prestaciones o son las prestaciones en especie que el patrono otorga a algunos o a todos los trabajadores adicionalmente al salario por los servicios que éste presta o prestará siempre que los conceda voluntariamente. Entonces, ¿cómo funcionan las ventajas económicas? Simple, no nos vamos a complicar la vida. Ustedes han visto que hay algunos visitadores médicos que les dan específicamente 600, 700 quetzales de depreciación, o le pagan celular, o les pagan específicamente parqueos. No sé si se han topado ustedes con algunos casos así. Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con estos? Suponga la persona tiene un salario de 10,000 quetzales y conforme la ley regula que, salvo pacto en contrario, ojo, salvo pacto en contrario, ustedes como abogados, cuando estén asesorando a sus clientes, y sus clientes son los empresarios o los empleadores, ustedes le deben de preguntar, ¿usted va a otorgar ventajas económicas, sí o no? Bueno, no de esa manera, pues, pero les van a preguntar si otorga ventajas económicas. Y si el cliente les dice, sí, fíjese que yo les doy específicamente combustible, les doy específicamente dinero para parqueos, fotocopias, y dependiendo cuánto les da al mes, entonces ustedes pueden llegar a un acuerdo con su cliente y decirle, mire, la ley regula que usted le debe de dar específicamente ese dinero, esa prestación en especie, pero en el momento de finalizar la relación laboral, esto constituye un 30% sobre el importe total del salario de vengado. Ok. Entonces, y ustedes pueden específicamente ahí acordar con su cliente y decirle que ustedes pueden consignar en el contrato de trabajo que específicamente eso va a constituir el 10%. ¿Me explico? Que va a constituir específicamente el 15%. Que va a constituir el 18%. Ya les explicaron ustedes en derecho de trabajo 1 o 2 la diferencia entre salario nominal, salario devengado y salario percibido. No que recuerde, licenciado. Ok. Bueno, salario nominal es el salario que obviamente ustedes cuando los contratan en una institución les van a pagar. Es decir, le vamos a pagar a ustedes 5,000 quetzales. Salario devengado es ese salario que ustedes reciben ya teniendo los descuentos. Y salario percibido en algunos casos es igual al salario devengado porque al final, si usted no tiene ningún préstamo, usted percibe íntegramente eso. Pero si usted tiene algún préstamo, su patrono es el obligado a descontar eso o los bancos correspondientes, es el que usted recibe ya teniendo todos los descuentos. Salario nominal, salario devengado y salario percibido. ¿Está claro lo que mencioné? ¿Tiene alguna duda? No, excelente, licenciado. Okay. Entonces, conforme la norma regula el 30% del importe del salario devengado. Supongámonos que gana 10,000 quetzales. ¿Cuánto es la bonificación incentivo de conformidad con el decreto 37-2001, jóvenes? Son 250 quetzales. 250. Ok, muchas gracias. Entonces, a los 10,000 le suman 10,250.
Pero de conformidad con el artículo 90, párrafo quinto, el salario de vengado son 10,000 quetzales. Ojo, aquí no importa si usted tiene préstamos y solo le depositan 5,000. La norma regula salario de vengado. ¿Me siguen con eso? Por favor, si alguien, Sí, licenciado. como decimos coloquialmente, se queda trabado o alguien... Disculpe, licenciado, ¿me puede repetir? Perdone, ¿por qué dijo que era, si él tenía 10,000 más la bonificación de 250, pero por el artículo 90 quedaba en el salario de vengado en cuánto, perdón? en 10,000. O sea, recordémonos que la bonificación, va la redundancia, es una bonificación que se otorga exclusivamente por ese incentivo que de una u otra manera se le da al trabajador. ¿Ya? Pero eso no constituye parte del salario. ¿Me explico? Sí, licenciado. Ok. Adelante, Nedelia Maribel. Muy buenas tardes. Primera vez que la escucho, pero bienvenida. Qué gusto saber. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Perdone, licenciado, solo para, creo que se puede repetir los salarios, por favor. El nominal, devengado y el percibido. Sí, disculpe. Esos son. Ajá, el concepto, perdone. Perdón. Es que me quedé ahí, perdone. Ok, el salario nominal es el salario que a usted de una u otra manera le establecen que le van a pagar. Es decir, usted va a contratar o va a pedir trabajo en algún lugar, a usted le van a decir, bueno, específicamente usted va a ganar 7,500 quetzales. Perfecto. Entonces, ese es su salario nominal, ¿ya? Y el salario de vengado es el salario que usted va a recibir siempre y cuando usted reciba o le realicen a ustedes todas las y los descuentos correspondientes, ¿ya? Del salario, bonificación, IX e IRTRA, impuestos sobre la renta, ese es el salario de vengado. ¿Me explico? Y Sí, el salario percibido es ese salario que de una u otra manera usted recibe después de tener otros descuentos. Regularmente todos tenemos préstamos bancarios, regularmente todos tenemos adelantos de salarios, entonces ese es el salario que a usted le van a pagar específicamente después de haberle realizado todos los descuentos. Ojo, no son los descuentos legales de X e ISR, son los descuentos que usted realiza, ¿ya? O los descuentos que ustedes realizan por haber tenido, por decirlo así, un préstamo con su patrono. No sé si queda claro. Sí, licenciado, ya hoy sí. Muchas gracias. Licenciado, buenas tardes. Perdón, yo tengo una consulta. Dígame. Fíjese que con el licenciado Avidán estuvimos leyendo varias demandas laborales y hubo una que a mí me llamó mucho la atención porque yo laboré en esa empresa. Y entonces esta persona estaba pidiendo las ventajas económicas y no se las dieron. Pero tenían un montón de prerrogativas porque era un alto funcionario. Pero fíjese que en el contrato de trabajo de él, ahí sí decía que el vehículo que se le daba, la gasolina que se le daba y todo, es que eran vuelos en avioneta y todo lo que usted se imagina, era para el propio trabajo. Entonces, él perdió las ventajas económicas. ¿Cómo así? Si me puede explicar otra vez. O sea, que no se la, incluso apelaron y todo, pero al final no le dieron las ventajas económicas al demandar. Ok. Pero sería porque él en el contrato especificó que eso era específico de trabajo, pero tenían una cantidad de ahí sí que de beneficios, ¿verdad? No, vean,
es importante mencionar esto y yo tengo, y no la tengo en mente porque sería un mentiroso si se los diga que la tengo en mente, las ventajas económicas. ¿Se recuerdan ustedes cuando ya vimos los elementos de la relación laboral? Y yo les mencioné a ustedes que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, ¿ya? Existe jurisprudencia en la cual cuando uno demanda, ahorita leo la palabra Ana Lucía, cuando uno demanda debe de demostrar 3 aspectos. El primero, que existió específicamente una relación laboral. 2, cuando uno reclame el pago de la jornada extraordinaria, uno debe de demostrar que existió una jornada extraordinaria. Y 3, cuando uno reclame el pago de las ventajas económicas, uno debe de demostrar que específicamente existieron ese tipo de prestaciones. Por eso es muy importante, ¿sí? Por eso es muy importante que específicamente uno cuando está demandando este tipo de prestaciones, uno tiene que acreditar específicamente qué, cómo, cuándo, dónde y cómo se pagaron las ventajas económicas. No es tan fácil, por eso hay que demostrarlas. A lo mejor por eso fue que él perdió o no, el juez no le declaró ese derecho a las ventajas económicas. Podría ser de esa manera. Pues sí, pero igual yo trabajaba en la presidencia de esa empresa y a varios directores a fin de año les pagaban otro salario, además del aguinaldo, y otro como un doble aguinaldo, y eso no es una ventaja económica, licenciada. Sí y no. No, eso no es una ventaja económica. Ojo. Vayámonos, por favor, al artículo 90. Lo que pasa es que no se lo pagaban a todos, solo a algunos. Por eso, pero aquí es un punto muy importante, Ingrid. ¿Cuál es el objetivo de la ventaja económica? O sea, ¿por qué? Según la definición, ¿apuntaron la definición que les di? No. Va. Bien. ¿Me la puede leer? ¿Me la puede leer? Si el patrón otorga a uno o a todos los trabajadores adicional al salario por el servicio que éste preste o prestará, siempre que los conceda voluntariamente. Y nos dio el ejemplo de la depreciación que reciben los visitadores médicos. Así es. Las ventajas económicas, Ingrid y compañeros, existen 2 teorías. Y yo les voy a trasladar la jurisprudencia de la CC. Porque lo que usted menciona, Ingrid, puede ser un aspecto, un bono adicional al salario. Pero las ventajas económicas son esas prestaciones voluntarias que el patrono le da al trabajador para que éste pueda venir y realizar bien su trabajo. Es decir, a usted lo contratan como visitador médico, va, venite, pues yo te voy a dar depreciación de vehículo, te voy a dar parqueo. Entonces uno dice, bueno, entonces puedo estar. No estoy haciendo propaganda con lo que le voy a decir, pero es donde yo tengo varios clientes. Multimédica. Ustedes han visto, si han ido a Multimédica, que hay un montón de visitadores médicos que pasan todo el día ahí. Yo les digo, muchachos, pero cuando están, no, es que la empresa nos paga parqueo. Entonces, no les importa estar todo el día ahí porque les pagan en parqueo. Entonces, independientemente, Lorena, Ingrid, perdón, esto puede ser un bono adicional al salario o hay que ver en qué calidad se lo dieron. Pero las ventajas económicas sí tienen que ser probadas. ¿Me explico? Sí, gracias, licenciado. Gracias. Había levantado la mano Ana Lucía, después Darwin. Sí, licenciado, le iba a preguntar que en esos casos, cuando los trabajos tienen cierto porcentaje de comisiones, eso a la hora de hacer el cálculo para las ventajas económicas, si en dado caso la empresa le pagara eso al trabajador, tampoco se toman en cuenta, como lo que usted explicaba con lo de la bonificación, que eso no se tomaba en cuenta, sino era el salario únicamente. No sé si me doy a explicar. ¿Cómo así otra vez, por favor, Ana Lucía?
Es que cuando usted, antes de que le resolviera la duda a la compañera, estaba platicando cómo era que se sacaba el cálculo del cierto porcentaje de las ventajas económicas. Entonces usted dijo que no se tenía que tomar en cuenta, pongámosle la bonificación e incentivo. Entonces le pregunto que si para esos trabajos en donde el patrono le paga comisiones a su trabajador, eso tampoco se toma en cuenta, solo el salario como tal. Las comisiones, eso, ahí nos, ojo, aquí hay dos temas. Aquí hay dos temas y son dos temas distintos. Las comisiones, ahí hay dos criterios. Si yo soy abogado laboralista y estoy defendiendo a mi cliente, yo voy a consignar que las comisiones de conformidad con el artículo 1 del convenio 95 constituyen parte del salario. ¿Por qué? Porque así yo lo puedo sumar específicamente a mi salario. No sé si me doy a entender. ¿No tiene alguien ahí el artículo 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Jóvenes? A la mano no lo tengo, pero si me da unos minutitos para que lo busque. Sí, con mucho. Vamos, adelante, Brian. Aquí vamos a apoyarnos todos. Dice artículo 1. A los efectos del presente convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador o a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que hayan prestado o deba prestar. Ok, muchas gracias. Entonces, si existe, gracias Brian, si existe un despido directo e injustificado y la persona devenga ventajas económicas, yo como abogado del trabajador le voy a decir a usted, Brian, que es el juez, señor juez, de conformidad con lo que regula el convenio 95 en su artículo 1 y de conformidad con lo que regula el inciso B, artículo 82 del Código de Trabajo, el cual establece que su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tengan vigencia. En el caso que Ana Lucía nos plantea, si las comisiones las recibe de manera mensual, porque recuérdese, si las comisiones son específicamente un mes recibe 1,000, otro mes recibe 2,000, otro mes recibe 5,000. Yo como trabajador o como abogado del trabajador voy a decir lo que él ganó durante los últimos 6 meses es, por ejemplo, un mes ganaba 4,000, ahorita voy a darle, en otro mes ganaba 5,000, en otro mes ganaba 6,000, en otro mes ganaba 9,000. Entonces yo sumo todo eso y la sumatoria la divido entre 6 y me da un promedio de 10,000. Ese cálculo me sirve específicamente para el salario. ¿Me explico? Las ventajas económicas, yo les digo a ustedes, porque así lo he trabajado y me han declarado sentencias con lugar, ustedes pueden venir y sumarlas al salario. Ahorita explico lo de las comisiones, perdón, Ana Lucía. Ahorita explico las ventajas económicas. Solo quiero dar la palabra a Darwin, que era pedido. Adelante, Darwin. Sí, buena tarde. Disculpe, licenciado. El donde me queda un poco de duda son estos trabajos donde se tiene que salir al interior y dan una cierta cantidad de dinero para viáticos, tanto para hotel como para comida, y si el trabajo es reiterativa, veces se va al interior, o sea, se tiene un constante flujo de viajes, ¿eso podrían ser ventajas? Esas son ventajas. Esas son ventajas. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar? Conforme el ejemplo que nos da Ana Lucía, las comisiones, yo les recomiendo a ustedes que ustedes las pueden establecer como parte del salario, porque las comisiones no es una ventaja económica, porque las comisiones, el punto toral en las comisiones es que se las voy a pagar a mi trabajador sí y solo si mi trabajador cumple con las metas. No sé si me explico. Es decir, mi trabajador va y yo le digo, te voy a pagar el 10% de comisión o el 2% de comisión o el 5% de comisión si logras vender 10,000, 20,000, 30,000 quetzales mensuales. Esto pasa mucho con la venta de los vehículos nuevos, esto pasa mucho con la venta de electrodomésticos, en donde tienen un salario, incluso con las funerarias. No sé si ustedes alguna vez los ha llamado mucha gente de las funerarias, o cuando uno va, pues, a dar los pésames a las funerarias, no sé si ustedes han visto que están los
las personas ahí ofreciéndole servicios funerarios a uno. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, licenciado. Okay. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos tienen su salario. Pongámosle salario base, pongámosle 5,000, 6,000. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Si ellos logran vender 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 contratos funerarios mensuales, a ellos les dan una comisión. Entonces, si ellos no venden nada, le pagan su salario. No sé si me explico, Ana Lucía y compañeros, cuál es la diferencia entre una ventaja económica y una comisión. Sí, sí, a mí ya me quedó claro, licenciado. Ok, Gracias. entonces, ahorita voy con la pregunta, Darwin. Entonces, la comisión se va a dar si solo si la persona llega a cierta meta o cierta producción. Pero si no llega, claro que le van a llamar la atención, pero eso no significa que no le van a pagar su salario. A su contrario, el ejemplo que menciona Darwin, esas personas, por ejemplo, pasa con los vendedores ruteros voy a poner el ejemplo de la venta de los camiones o la venta de las bebidas energizantes o las gaseosas. Algunos van a repartir, por eso fue que empezaron a hacer sedes en los departamentos, porque muchos iban a repartir y al final les daban 2,000, 3,000 y eso se lo dan semanal. Eso es una ventaja económica. Entonces, porque se lo dan para el ejercicio de su función. No sé si me explico. Entonces, licenciado, por ejemplo, eso también aplica para las comisiones de las personas que trabajan en inmobiliaria. Las comisiones sí, ventajas ¿Verdad? no. Ajá, que eso es una comisión porque, por ejemplo, venden una casa y le queda el 3% de comisión, un ejemplo. Eso no es una ventaja económica, eso es una comisión. Esa es una comisión. Ah, ya, gracias, licenciado. Porque si él no vende la casa, ¿le pagan su salario o no? O sea, a usted le dicen, vas a trabajar acá y vas a ganar 5,000 quetzales mensuales. Pero si te pones las pilas y vendes tanto mensual, te vamos a dar una comisión del 2% o 3%. ¿Y qué es lo que hacen todos? Obviamente luchar por la comisión. Pero si no venden nada, no hay problema. Le llaman la atención y le dicen, mira, no vendiste, ¿qué está pasando? Entonces te voy a pagar todo su salario. No sé, percibo que existe alguna confusión entre ventaja económica y comisión. Y mi intención es que ustedes lo tengan claro. ¿Quedó claro con los ejemplos que les acabo de dar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Todo claro. Seguros, no tengan pena ni vergüenza, porque es mejor que pregunten acá a que se van a quedar con esa duda. Porque en el examen yo les voy a preguntar. Buenas tardes, licenciado. Dale, que le dé la compañera y de ahí le vuelvo a preguntar otra cuestión. Ok. Por favor, Evelyn. Mucho gusto. Solo quería confirmar entonces la comisión está condicionada a que el trabajador llegue a cierta meta. Así es. Y la ventaja económica es solo para la prestación del trabajo. Exactamente. De acuerdo, gracias. Adelante, Ana Lucía. Yo era solo como un ejemplo para ver si había comprendido lo de las ventajas. Hace como unos 15 días o un mes del trabajo donde trabaja mi tío, él trabaja en Honduras y lo mandaron a cotizar unos repuestos aquí. Entonces el patrono por ley tenía que venir y decirle, ok, vas a estar tanto tiempo fuera del país, le vamos a dar esto para que vaya y pague un hotel, para que pague la gasolina del carro, para que pague su comida. Esa hubiera sido una ventaja económica, ¿verdad? Así es. Ok. Él trabaja en Honduras, dice usted. Sí, es que él vive allá y su trabajo está allá, pero a él lo mandaron acá para cotizar unos repuestos de un vehículo que es parte de la empresa. Pero como él tiene familia aquí, ¿verdad? Entonces me imagino yo que él se lo platicó al patrono y el patrono dijo, ok, me sale mejor porque pues no le doy eso y va a dar a casa de su familia y ahí se queda el tiempo que necesita en lo que consigue lo que nosotros le pedimos. Pero lo correcto hubiera sido que le hubieran dado eso. Así es, ese es el mejor ejemplo. Bueno, hay que ver la legislación hondureña, que es igual al Código de Trabajo guatemalteco. Adelante, Darwin y Byron. A lo que mi duda viene de que este trabajo que yo le explicaba, de que es de salir al interior, no es un trabajo de todos los días que tengan que ir al interior, sino que se dan viajes, digamos, una semana y en otra no, pues y la otra 2 veces. ¿Cómo venimos ahí y lo tipificamos en que fueron 6 meses para poderla hacer el cálculo?
¿O cómo entraría ahí? ¿Cuál sería el criterio? En la demanda, por eso les traje esta demanda a colación, porque regula relación de los hechos en que funda su petición. ¿Qué dijimos que era la demanda, Darwin? Es la pretensión que tiene la persona, el empleado que va a demandar al empleador. Así es. La demanda es el memorial inicial que inicia el proceso, es el memorial que inicia la acción, con lo cual uno le va a decir al juez, en mi relación laboral pasó A, B y C. Entonces, ¿cómo demostrarlo? Ya les voy a traer a la jurisprudencia en donde la Corte de Constitucionalidad estableció que para demostrar específicamente que existió ventajas económicas, debe de existir la demostración de los hechos. ¿Y cómo lo van a demostrar? Con facturas a nombre de quién creen que tiene que salir la factura. ¿De uno o de la empresa? ¿De la empresa? De la empresa, licenciado. ¿Por qué, Ingrid? Porque es la que paga los gastos. Así es, porque es la que paga los gastos, porque eso es deducible del impuesto sobre la renta. Eso, lástima que no estamos en tributario, pero sí me hubiera gustado darles un repaso de eso, porque todo eso es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, ojo, si ustedes reclaman ventajas económicas, ahorita voy, Byron, no van a presentar una factura que está a nombre de ustedes, porque no, todo tiene que ser a nombre de la empresa y tiene que estar deducido o tiene que estar específicamente, se me fue la palabra, tiene que hacer corte entre los 2,000, 3,000, 4,000 o 1,000 que a ustedes le dan y restarlo de las facturas que ustedes tienen, porque las ventajas económicas, ojo, las ventajas económicas no es que yo te voy a dar 3,000 y ahí mira cómo te lo gastas, no. Las ventajas económicas es, te doy 3,000, pero me traes el vuelto. No sé si me explico. Hay dos supuestos. La primera, que es fácil de determinar, te doy 3,000, pero me traes el vuelto a finales de mes, a finales de semana, pues, el ejemplo que puso Darwin creo que era, o Byron, se me fue el nombre. Y dos, específicamente te voy a dar 700 mensuales, pero eso hay que deducirlo. ¿Me explico? Por orden, y no es que yo lee primero la palabra a los hombres, pero por orden había levantado primero Byron la mano, después creo que fue Gabriela, después Sofía. Entonces, Byron, por favor, disculpe. Yo siempre respeto la palabra, pero ahí por respeto Byron la había levantado. Dígame a ver. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, en el caso de que usted dice de las comisiones, también se daba muchas veces, por ejemplo, en los trabajos así como, por ejemplo, de Claro, que uno tendría que vender una cierta cantidad de teléfonos, como por ejemplo 75 activaciones, ¿va? Para que uno se ganara una comisión de 400 quetzales, más las activaciones, que era un bono de 500 quetzales. En total hacía un sueldo como de 1,200, ¿verdad? Pero si uno no llegaba a la meta, no llegaba uno a la cantidad también. El salario se lo pagaban, pero al final no ganaba las comisiones. Ese es un claro ejemplo de comisiones. Adelante, Gabriela. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, con respecto a las ventajas económicas, yo tengo un tío, pero tengo dudas sobre esto. Yo tengo un tío que trabaja en la Marina, el capitán, y hay dos cuestiones en esto. No, la verdad es que no recuerdo si esto se sigue llevando a cabo, pero a inicios de año a él le daban cierta cantidad de dinero para, llamaban, creo que para bono escolar que le servía para, obviamente para darle estudios a sus hijos. Pero yo tengo dudas. ¿Esto sería una ventaja económica o sería como algún pago adicional? Esto es un buen punto, Gaby. Perdón, querida Gaby, Gabriela, perdón. Esto es un buen punto. ¿Por qué? Porque aquí nos pasamos a otro aspecto. Usted me dijo que era ¿qué? Capitán. Sí, él es capitán de la Marina. Ministerio de la Defensa. Así es. Recordémonos que de conformidad con la ley, el Ministerio de la Defensa, la policía, los agentes de la policía no pueden sindicalizarse. Sin embargo, existen acuerdos internos en donde se les van a otorgar a ellos ciertas prestaciones. Entonces, esto no es una ventaja económica.
Esto es específicamente, aquí nos vamos a la ley de servicio civil, nos vamos a su reglamento y nos vamos al acuerdo interno y a la prerrogativa que el ministro, el viceministro correspondiente le dio a su tío para que él tuviera ese beneficio o esa prestación. Esto no es constituido como una ventaja económica, esto puede ser constituido como parte del salario. Dios mediante, ustedes van a poder dilucidar cuando estén ya ejerciendo qué es una ventaja económica y qué es una comisión y qué es parte del salario. ¿Por qué? Porque acá a su tío se lo van todos los meses. ¿Me explico? O sea, Sí. a él se lo dan todos los meses. No, no? él se lo daban al inicio de año, o sea, en enero. Al momento que daba todo eso de las inscripciones, compra de libros, a ellos se los daban como para que fuera un apoyo. Sí, pues, entonces esto no se constituye como una ventaja económica. Esto se constituye como parte del salario. Esto se constituye como un apoyo, le llaman ellos, pero no es una ventaja económica. La ventaja económica debe ser constante. Lo que podría pasar en el caso de su tío se asimila a lo que pasa en las instituciones públicas, entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas, o en los ministerios con los pactos colectivos cuando mencionan ese pacto escolar o pacto escolar o el bono escolar, que les dan un bono similar a un salario o la mitad del salario para que puedan comprar útiles. Pero en el caso de su tío, eso puede ser considerado como parte del salario. Ojo, si su tío finaliza la relación laboral, recordémonos que el Ministerio de la Defensa, obviamente, ahí pues se jubilan hasta que llegan al último grado o cuando ya llega el tiempo, los 30 años de estar prestando servicio militar, ¿ya? Ahí obligatoriamente se tienen que jubilar, o cuando llegan ya al grado 33 a ser general de división, entonces, o general de brigada, va a depender. Entonces, pero esto no es considerado como una ventaja económica, ¿creo yo? Está bien, licenciado, gracias. Ahora, en la segunda pregunta, de igual manera como él es todo eso de se va a África, al Congo, pero la vaca es de que siempre que se va a ir al Congo, que se va aproximadamente 2 años, pero él se va a especializar, porque según tengo entendido que por especialización o por ciertos cursos sacados, asimismo es su cargo. O sea, entre más cargos tienen es como mucho mejor, pero si en cierta cantidad, eso es mi duda ahorita, porque él cada vez que se va al Congo recibe cierta cantidad de dinero, pero esa cierta cantidad de dinero sirve para que pague el curso para poder tener para tener un cargo mayor, y ese cargo mayor ayuda a prestar mejores servicios en la Marina acá en Guatemala. Sí, eso sí podría ser considerado. Gracias, Leonel, por la aclaración. Leonel dice, sería almirante porque es la Marina. Gracias, Leonel. Sí, eso sí puede ser considerado porque se lo están dando para que él viva allá, para que él pague allá. No sé si me explico. O sea, le dan cierto dinero para que él pague. Bueno, él va a vivir porque yo también tengo familiares en el Ministerio de la Defensa y se van específicamente por 1 o 2 años y allá les dan donde vivir. Pero ese dinero que le dan para que ellos gasten sí puede ser considerado como una ventaja económica. Va a depender mucho el concepto por el cual se lo den. Y 2, va a depender mucho la forma en que finalice la relación laboral cuando se esté reclamando. Pero eso que usted dice sí puede ser considerado como una ventaja. No sé si me explico o los dejo más confundidos, jóvenes. De mi parte sí, claro, licenciada, muchas gracias. Gracias. Jacqueline, qué pena, ya se cansó de tener la mano arriba. Para nada, Lick. Yo solo tengo una duda. Entonces, ¿los viáticos son considerados como ventajas económicas? Los viáticos sí. Los viáticos sí. Porque al final es la prestación que se le da al trabajador para que éste pueda ejercer su trabajo. Entonces, el claro ejemplo, que es lo que les iba a mencionar, los viáticos va a depender, pero sí es considerada como una ventaja económica. Recordemos que ahí nos tenemos que ir al reglamento de viáticos, pero sí, desde el punto de vista laboral, es considerado como una ventaja económica. Gracias, Lick. Me explico. Adelante, Norelke. Licenciado, disculpe, ¿será que me podría explicar más sobre la diferencia del salario de vengado?
Sí, con mucho gusto. El salario de vengado es ese tipo de salario. El salario, quiero tomar en cuenta el salario nominal. El salario nominal, por ejemplo, Lorelki contrata a Jesús Arbizú y me dice que me va a contratar por 10,000 quetzales al mes. Nominalmente eso es lo que yo voy a ganar, pero el salario de vengado, de conformidad con los datos que Lorelki le traslada a su contador, el contador dice, bueno, Jesús Arbizú tiene que pagar el 4.83 de X, tiene que pagar específicamente el impuesto sobre la renta. Entonces, deduciendo, supongámoslo que yo voy a ganar 10,000 quetzales por el 4.83% mensual, me va a descontar 483 y 10,000 quetzales por el 5%, ahí nos tenemos que ir a la ley de impuestos sobre la renta, usted me va a descontar de manera mensual, supongámonos que 600 quetzales, entonces son 600 quetzales de impuestos sobre la renta y ahí ya se hace la sumatoria, más los 483, 1,083, menos 10,000 que yo pago, mi salario de vengado son 8,917. En muchas ocasiones el salario percibido son esos 8,917, pero hay veces que el salario percibido a esos 8,917, supongamos que nosotros tenemos préstamos bancarios y nuestro patrón eso lo obligaba a descontar, y supongamos que nos descuentan 1,000 quetzales, entonces nuestro salario percibido va a ser 7,917. Pero su pregunta, Nora, el salario de vengado es ese salario que usted recibe ya teniendo las deducciones legales. Entonces, el bono de los 250, ese no se cuenta, ¿verdad? No se cuenta. Por eso es bonificación incentiva. Oh, comprendo, muchas gracias. Para servirle. Ya vieron ustedes qué bonito funciona, porque les pregunto si está todo claro, me dicen que sí, pero cuando les digo que yo les voy a preguntar, empiezan a preguntar. Me gusta eso, me gusta eso. Entonces aquí, en la demanda yo consigno todo. Yo consigno el lugar físico en donde se encontraba la persona, la jornada de trabajo, el salario de vengado, las ventajas económicas, ojo, y la terminación injustificada. Acá yo estoy reclamando como una ventaja económica que le hagan el parqueo. Y ahí lo pruebo yo. Ahí va a ser un poco difícil que me lo otorguen porque no tengo nada a nombre de mi cliente. Además, lo que el Estado regula ahí es que el parqueo es una facilidad que se da y prácticamente el Estado nunca hace una erogación porque son parqueos propios del ministerio o la institución. Entonces, pero yo siempre lo consigno y siempre lo alego en la audiencia. Entonces acá, y de las prestaciones, miren, salarios dejados de percibir, este ministerio por tener específicamente un pacto tiene diferidos, que es un salario más, diferido, bono vacacional, aguinaldo, bonificación anual, bonificación profesional, bonificación incentiva mensual, bono de la autonomía, indemnización, ojo, daños y perjuicios, costas judiciales y ventajas económicas. Alguien que me lea, entonces esa es la relación de los hechos. Y acá, a pesar de que específicamente ya está superado este tema de la simulación laboral, mi persona, miren cuántas páginas son 60. A ver si la que encontró María Isabel no era mía. Entonces, adelante, Samuel. Sí, disculpe, licenciado. Así como, por ejemplo, en costas judiciales, ¿a qué se refiere? ¿Y qué ejemplo más o menos se podría dar ahí? Es que siempre hay una confusión ahí, siempre me ha costado captar esa parte. No hay pena. Costas judiciales, gracias Leonel, es el pago de los abogados que de una u otra manera, conforme el arancel de abogados, uno debe de cobrar. Yo no tengo mi código de notariado, permítanme. De conformidad con el arancel de abogados, uno puede cobrar ciertas cantidades de dinero, ¿ya? Por los memoriales. Entonces, eso es lo que explicábamos. No sé si usted estuvo presente en la clase, Samuel, cuando expliqué costas judiciales y costas procesales. Sí, pero sí, hubo una confusión ahí, no. Las costas judiciales y las costas procesales es lo mismo. Es decir, las costas judiciales, tal y como lo menciona acá Leonel, es el pago de los abogados. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo que el abogado le va a cobrar a usted, en teoría, por llevarle el caso. No sé si me explico.
Entonces, las costas judiciales son específicamente esos emolumentos o ese pago en dinero que usted le tiene que pagar al abogado para que le lleve el caso. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando alguien reclama, ¿ya? Cuando alguien reclama, el dinero que está reclamando es íntegro. No sé si me explico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí. Que de una u otra manera hay que pagarle al abogado, ese abogado que tan carero que es, el abogado que cobra. Entonces, al final, su respuesta puede ser resuelta, Samuel creo que me dijo, ¿verdad? Disculpe. Sí, Samuel, sí, en el decreto número 111-96 que regula el arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, intervenciones y depositarios. Entonces, ahí está todo lo relacionado. Así es, Leonel, porque si no, no tendría que incurrir en gastos. Entonces, al final, cuando se condena en costas judiciales o costas procesales al patrono, el patrono, aparte de lo que no pagó, aparte de la indemnización, aparte de los daños y perjuicios, debe pagar las costas procesales o las costas judiciales. ¿Me explico? O sea que le sale casi que al doble entonces. Así es, le sale casi. Por eso la función de usted es eminentemente importante para asesorar. Por favor, Samuel, con toda confianza. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, licenciado. Gracias. Bueno, ahora bien, yo le mencionaba a ustedes que, aunque no es necesario, yo siempre en mis demandas consigno un poco de jurisprudencia. Y aquí, pues yo le hago saber al juez lo relacionado con la jurisprudencia laboral, lo que menciona la Corte de Constitucionalidad, ¿ve? El principio de realismo, el primacía de la real que hemos visto, ¿ve? La nulidad de las pretensiones perseguidas y el fundamento de derecho. Fundamento de derecho, todos los artículos correspondientes, mire. Convenio 95 de la OIT, aquí lo tenía yo. El Código de Trabajo, el artículo 18, el artículo 78, el artículo 82 del Código de Trabajo, los acuerdos específicos de este ministerio, el pacto colectivo. Y aquí hay un tema muy importante, la prueba. Alguien que me lea, por favor, el inciso E. Del 332, perdone. Lo leo yo, licenciado. Por favor, ingeniero, muy buena tarde. Literal es enumeración de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia, y si se supiere, lugar donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieran prueba, deben observarla. Ok. Entonces, aquí voy a pasarlo, Higuito, porque yo o mi persona sí me gusta enumerar o describir todos los medios de prueba. Si se dan cuenta, yo aquí estoy describiendo todos los contratos con que mi cliente firmó, las resoluciones, fotocopia simple la providencia de las resoluciones, el contrato administrativo y las facturas correspondientes. Miren, fotocopia simple la providencia, fotocopia simple la factura, fotocopia simple. Para no cansarlo, yo en esta demanda presenté y describí 55 medios de prueba. ¿Ve? Incluso le consigno como medio de prueba sentencias de otros juzgados en donde en contra de esa institución ya han sido declarados con lugar los derechos. Y por la parte demandada, confesión judicial que mediante informe deberán de rendir a través de su representante legal. ¿Por qué creen ustedes? Sí, Carla, esta demanda me llevó como 22 días hacerla, 20 días. Y de hecho que aquí le quité por secretividad de mi cliente,
Me hubiera gustado enseñárselas muy bien, pero les cuento, ya gané en primera instancia y me dieron todo, a excepción de las ventajas económicas y un acuerdo que dice el juez que no, porque no presenté la prueba, pero apeló la PGN y apeló mi persona, pero yo apelé porque a mi cliente, conforme a un bono que hablaban ustedes acá, un bono que regula la ley, ahorita voy ingeniero, que regula la legislación, que es un bono, una asignación complementaria anual, que es equivalente a un salario. Entonces a mi cliente, como trabajó 6 años, el juez dijo que no al lugar y son como 135,000 quetzales los que le está quitando. Entonces la juez lo que me dice es, porque es, bueno, el juez lo que me dice es, usted no demostró que específicamente tenía que hacerlo, por lo tanto no se lo doy. Yo apelé y le dije que le agradecía mucho porque había ella determinado que existe una relación laboral, pero que en derecho de trabajo, la única jurisprudencia que existe para que se demuestre que existieron aspectos es para existir la relación laboral, el pago de las ventajas económicas y el pago de las horas extras. De todo lo demás, aplica la inversión de la carga de la prueba. Y por lo tanto, el juez debía de pedir esos informes a la entidad correspondiente y de esa cuenta es que ella debía de darme todos esos preceptos. Entonces, al final, yo apelé, ahorita estoy esperando pues prácticamente la segunda instancia y esperemos que la segunda instancia se confirma. Y hay otro, ustedes han escuchado el aforismo latino que regula el jura o el juris novit curia. No. No, licenciado. El principio de jura novit curia significa que el juez conoce el derecho. Entonces yo le dije al juez, ahorita va ingeniero, el juez, con base en el principio de jura novit curia, usted como conocedor del derecho no tiene por qué estar diciendo que no le asiste a mi cliente esto. Y ganó mi cliente todo, a excepción de ese aspecto. ¿Me explico? Entonces, ahorita ya vamos a terminar. Yo describí 55 medios de prueba, pero antes de darle la palabra, antes de seguir, le quiero dar la palabra al ingeniero. Por favor, ingeniero. Sí, a mí me quedó un poco de duda. Alguna vez yo estuve en algún caso metido y le decía a mi abogado, miren, metamos estos ejemplos de esta empresa que ha cometido contra otras personas de la misma forma, pero él me decía, es que eso no corresponde porque no hay relación directa con usted, me decía. Entonces, al mencionar casos que la empresa perdió con otras personas, no incurre ahí en algún error jurídico, porque no está uno relacionado con esos casos. No, ojo, porque usted lo consigna. Yo respeto el criterio de sus abogados, pero yo sí los consigno y ¿sabe por qué? Porque usted le hace ver al juez que como antecedente en ocasiones anteriores ya han tenido una empresa acciones similares a la que usted está demandando y conforme en la sustanciación del juicio ordinario laboral se ha demostrado que su cliente es culpable o inocente. Es cuando, en donde lo he hecho. Entonces, porque el juez se ilustra y el juez dice, bueno, en esta sentencia dicen que pasó A, B y C. Obviamente no es la misma persona, pero son los mismos elementos. Me explico. Yo respeto el criterio de sus abogados, pero yo, mi persona, o sea, Jesús Arbizú, sí adjunta como medio de prueba eso para que el juez se ilustre que ya han pasado casos similares. ¿Me explico? Era solo para aprender aquí. No, aquí estamos para aprender. Ahí van a disculpar a veces ustedes que yo tengo un defecto que hablo mucho y como ustedes no me colaboran en que no quieren hablar, yo tengo que seguir con la guitarra. Pero hay veces que hablo un poco fuerte y serio, pero no es porque esté enojado, pero es mi forma de ser. Pero yo soy fresh, hombre, no se preocupen. Entonces aquí estamos para aprender, ¿oyeron? Bueno, entonces yo pedí acá documentación que debe presentar la primera audiencia y pedí, si yo estoy presentando fotocopias, yo pedí que la entidad demandada presentara los originales y prácticamente es lo mismo, mire,
Esta demanda estuvo bonita porque la audiencia me duró como 2 horas. Yo ya tenía aburrido al juez de todo lo que hablaba. Y aquí hay un tema muy importante. Yo estoy pidiendo la confesión judicial. ¿Qué es la confesión judicial, jóvenes? Sí. Licenciado, la confesión judicial se lleva a cabo por medio de un pliego de posiciones en el cual se absuelve ya sea a la parte actora o a la parte demandada mediante preguntas y se le juramenta y todo, haciéndole saber de que si miente ya cae en el delito de perjurio, pero eso es la confesión judicial. Muchas gracias, María Isabel. Así es, la confesión judicial, tal y como lo acaba de explicar María Isabel. María Isabel fue, ¿verdad? Sí, es que se me perdió un poquito. Ya conozco su voz. Sí, entonces, la confesión judicial es ese pliego de preguntas que se presentan de manera personal y no por medio de apoderado. Y aquí está, miren, confesión judicial. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy, tal y como lo explicó María Isabel, que es de manera personal y no por medio de apoderado? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que yo estoy consignando acá que mediante informe deberá rendir el representante a través de su representante legal en el caso que el tribunal le señale para tal efecto? Si la confesión judicial es el acto por el cual la parte demandada o la parte actora absuelve preguntas, ¿por qué creen ustedes que yo estoy pidiendo que sea a través de informe? Eso lo va a saber María Isabel. Pero los demás, ¿por qué creen que yo estoy pidiéndolo así? Una idea, por favor. Va, fácil. Se allana el No. mandado, ¿no? No, aquí está la respuesta, es esto. Cuando sea el Estado al que se está demandando, de conformidad con el decreto ley número 70-84, todas las peticiones que se relacionen con la confesión judicial se van a rendir o se van a solicitar mediante informe. Y aquí está mi fundamento legal. Miren, decreto 70-84, artículo 1, que modifica el artículo 1 del decreto 126-83. Artículo 1. Cuando en cualquier clase de asuntos o diligencias judiciales se tenga interés en aportar como medio de prueba la declaración de parte o confesión del Estado de alguno de sus organismos o de sus instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas, el interesado presentará con la solicitud el interrogatorio correspondiente. El juez, previa calificación del mismo, lo remitirá con oficio al representante legal de la institución de que se trate para que lo conteste como informe por escrito con la firma y el sello de la entidad dentro del término que le fije el tribunal, que no podrá ser menor de 8 días ni mayor de 15 días, contados a partir de la fecha que reciba el interrogatorio la autoridad o funcionario correspondiente. Los tribunales en ningún caso podrán declarar confeso al Estado o a sus organismos ni a sus instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas en rebeldía de su representante legal, pero éste tiene la obligación de rendir el informe requerido bajo su responsabilidad. Decreto 70-84, pregunta de examen, pregunta de privado. Eso lo pueden cargar ustedes. Ya les quedó, me di a entender por qué estoy pidiendo yo a través de informe la confesión judicial. ¿Se demanda al Estado? Cuando se demande al Estado, sí. Adelante, Nedile. Perdón, licenciado, ¿qué decreto fue el que fundamentó? 70-84, decreto ley. O sea que es un medio de prueba adicional el que se agrega, que es la confesión del Estado en su escrito a responder sus preguntas. De hecho, la confesión judicial
Yo le pido mucho a Dios que abran la universidad antes de que ustedes terminen clases conmigo, porque ahí vamos a hacer un simulacro, una audiencia. Para María Isabel, ella me va a apoyar, ella va a ser mi brazo derecho. Yo, María Isabel, desde ya se lo estoy diciendo, porque ella ha estado en varias audiencias. Entonces, a uno a veces se le zafa el cable y se le olvidan cosas, aunque yo estoy en audiencias casi que todas las semanas, pero me gustaría tener la presencialidad, o si ustedes lo consideran, nos reunimos en algún lugar y hacemos un simulacro, ojo, para aspectos académicos, pues no malinterpreten mis palabras, porque sí me gustaría que ustedes tengan un simulacro de esto. Ese es el mismo medio de confesión judicial, ingeniero, es el mismo medio de prueba, solo que cuando es con particulares será, y vamos a, ya cuando estemos viendo los medios de prueba, que lo vamos a ver en su momento, se da conforme lo regula la legislación laboral y el 134 del Procesal Civil y Mercantil. Pero es el mismo medio de prueba, solo que cuando se demanda al Estado es a través de informe. ¿Me explico? ¿Alguien que me lea el inciso F, por favor? Inciso, literal F es, ¿verdad? Sí, perdón, literal F. Peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. Ok, aquí están mis peticiones. Peticiones que se admita para su trámite a la demanda, que con el presente memorial se forme el expediente, que se tome nota, que se tome la captura de mi persona, que se tome el casillero electrónico, la demanda, por ofrecido los medios de prueba, estando ajustando derechos de la presencia de arriba al juicio ordinario, tal y tal, y de fondo, que agotado el trámite del presente proceso de sentencia declarando con lugar la nulidad de la simulación de los contratos administrativos celebrados por, se restituya la situación jurídica afectada y que al haberse la asistencia se condene a, y aquí estoy otra vez diciendo todo lo que quiero que se le pague a mi cliente. Numeral G, por favor. Lugar y fecha. Gracias, Ana. Lugar y fecha. 21. Y después, H. Firma del demandante o impresión digital del lugar derecho u otro dedo si aquel faltare o tuviera impedimento. O Así firma de la persona que lo haga a su ruego, si no se sabe Así o es. no puede La firmar. firma de mi cliente y aquí abajito va por de pronto mi firma, pero Dios mediante va a ir la firma de ustedes. ¿Quedó claro cómo es la demanda? Ustedes las pueden plantear específicamente de distinta manera. Pero hay demandas de 2, 3 hojas que yo respeto mucho el criterio de los abogados, pero que al final, por eso le pregunté a María Isabel cuántas demandas había visto ella, porque obviamente hay demandas sencillas y hay demandas que tienen un montón de hojas, así como las hago yo, y hay demandas de 3, 4 hojas. Pero al final va a depender de la habilidad y de la astucia del abogado. No sé si tienen alguna duda. Les voy a proyectar una rápidamente solo para que ustedes vean de mi clienta que me buscó sobre una demanda que le presentó un abogado que al final no sé si se logra ver ahí lo que estoy proyectando.